En el material de hoy, que hemos titulado Identidad en el dibujo de la figura humana, lo que trabajaremos es un poco cómo poder explorar la presencia de un adecuado sentimiento de identidad visto desde el punto de vista del DFH. Sabemos que la identidad, a diferencia de la personalidad, es algo que se conquista, es decir, alrededor del final de la adolescencia, cada persona ha establecido o no algún grado de cohesión respecto a la representación de sí mismo y una cierta estabilidad en ella. La identidad es algo complejo. ¿Por qué? Porque involucra al mismo tiempo aspectos ligados a lo social, aspectos ligados a lo cultural, a lo religioso, a lo sexual y obviamente a lo vocacional y ocupacional. Esto es, cada persona en esas áreas de su vida ha tenido que lograr en alguna medida un cierto sentimiento, una cierta síntesis de comodidad con cada uno de sus aspectos. Piensen que a veces el tema de la religión, por ejemplo, no es un tema sencillo, porque, por ejemplo, si hay personas que son grupos minoritarios y tienen que convivir en una cultura diferente, bueno, esto a veces puede generar un cierto conflicto a la identidad o no. Todo esto obviamente va a depender del grado de cohesión y de fortaleza que haya logrado la persona en ese ser quien es. O sea que la identidad es tener cierta, por definirla de alguna manera, es el centro de gravedad de la personalidad, es poder sentirse cómodo con lo que se es, con lo que se hace, en un amplio sentido de la palabra. En el dibujo de la figura humana, lo que podemos evaluar, sabemos que en él se proyectan aspectos ligados, obviamente históricos siempre, pero más ligado a la situación vital actual, es decir, que en él podemos ver cómo la persona se siente actualmente respecto a sí mismo y respecto al ambiente que lo rodea. Involucra la autopercepción, la autovaloración o autoestima, la comodidad o no con la situación vital. Así, al explorar la persona vemos el grado de armonía o no que puede haber en su vida actual. También es importante destacar que en el dibujo de la persona se vehiculiza es fácilmente observable cuando aparecen dibujos muy inarmónicos o con serias conflictivas, poderlas vincular a alguna situación o estresor actual. Ahora bien, cuando eso sucede y el dibujo, el resto de la batería, por ejemplo el test del árbol o el test de la casa, permanecen con cierta característica de normalidad, podemos pensar que esa situación está afectándolo en el aquí y ahora, pero que todavía no ha comprometido aspectos más profundos de su personalidad. Uno de los aspectos básicos en el tema de la identidad es la identidad de género. La identidad de género tiene como también unos subtemas, es decir, por un lado es el sentirse hombre o sentirse mujer, pero esto no es solamente en lo biológico, sino también en lo psicológico y en el rol. Muchas veces una persona no tiene conflicto de ser hombre o ser mujer, pero le cuesta posicionarse como mujer o como hombre en los roles que va ocupando en su vida, tanto personal como familiar. Una forma sencilla de verlo es el tipo de identidad que adjudica a la persona graficada. Normalmente sería esperable que se asemeje a su sexo, es decir, que si la persona es de sexo femenino pueda dibujar una persona de sexo femenino. Obviamente esto después se enriquece y se complementa con el tipo de vestimenta, la actitud postural, la expresión de la mirada. Más allá de que se dibuje una mujer, a veces puede dibujarse una mujer pero con rasgos masculinos. Por lo tanto, hay que integrar bien todos los contenidos. En el dibujo de la persona bajo la lluvia está, digamos, tomado como una técnica complementaria del DFH. Por eso nunca debe administrarse solo. Esto es una forma de recordatorio. Es interesante ver en él, más que nada, el proceso defensivo. Ya dibujar a una persona nuevamente genera en sí una cierta incomodidad. Es el test, digamos, que más movilización y ansiedad despierta en los evaluados. Notan así, por ejemplo, el test del árbol. Bien, entonces, la persona bajo la lluvia, por un lado, nos permite ver cómo se piensa la persona, cómo afronta una situación hipotética de presión, frustración u obstáculo. Pero también en la dinámica de pasar de un dibujo a otro podemos ver el grado de integridad yoica
y esto obviamente afecta también al núcleo de la identidad. La persona puede sostener aquel posicionamiento que nos mostró en el DFH, la estructura del dibujo, el estilo del dibujo. Puede pasar, la verdad, muchísimas cosas. Puede pasar que lo mejore, que lo empeore, que aumente el tamaño, que lo disminuya, que modifique el tema de los trazos. Por eso es importante en test proyectivos gráficos, además del hincapié en los contenidos, tomar en cuenta la parte estructural del dibujo, el tamaño, el trazo, la ubicación espacial, los detalles. En ambos dibujos podemos ver que hay algún conflicto con la identidad de rol, porque la persona dibuja una figura de sexo masculino siendo de femenino, pero en ese masculino tampoco hay una masculinidad completa. Fijémonos que en los pies están súper remarcados, ennegrecidos, lo que da una intensa angustia en el posicionamiento en la realidad. También el detalle del cuello y la cintura un poco marcada que le da cierta femineidad.